Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que Dios los bendiga. Bueno, estamos aquí en un programa especial de nuestro libro que estamos siguiendo. Es Todos somos teólogos de RCS Pro. Hoy nos toca un programa muy interesante. Estoy hablando de lo que es la voluntad de Dios. Es un tema en que todos nos preguntamos. Espérate que se me cayó esto. Ok, ya. Es un tema que todos nos preguntamos. Tú sabes que, bueno, nosotros vivimos en un mundo confundido, ¿no? Estamos corriendo detrás de señales, de horóscopos y supuestas revelaciones, ¿no? Pero escucha bien, o sea, la voluntad de Dios no es un misterio. No es un misterio oculto, o sea, está escrito en su palabra. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poco de eso y te voy a mostrar que sí se puede encontrar la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, R.C. Sproul cuenta que él está en un programa cristiano y que la mayoría de las preguntas que le hacían los cristianos era, oye, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida, no? Bueno, yo creo que actualmente la gente se pregunta eso y honestamente, pues yo también me lo pregunté, ¿no? Todos los cristianos nos lo preguntamos en una vez en nuestra vida hasta que ya vamos madurando y conocemos ya el propósito de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues la gente se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, y esa sigue siendo la pregunta de todo creyente porque toca lo más profundo de nuestra fe, ¿no? Lo que es encaminar en obediencia hacia Dios. Pero bueno, contestando esa pregunta, quiero decirte algo que en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, ahí está el punto de partida, ¿no? La voluntad de Dios tiene una parte secreta y una parte revelada. Bueno, los reformadores como Lutero lo decían, ¿no? Que lo escondido pertenece solo a Dios y no podemos penetrar en su consejo eterno y no podemos estar husmeando, ¿no? Lo que Él ha guardado en su misterio, o sea, pero lo revelado sí es para nosotros, sí es para nosotros lo revelado. O sea, podemos saber las revelaciones de Dios para nosotros y nuestra tarea no es especular, ¿no? Sobre lo que no sabemos, sino obedecer lo que Él ya nos mostró. ¿Ves? Bueno, por ejemplo, aquí es donde entran como dos expresiones importantes, ¿no? La voluntad decretada de Dios y la voluntad perspectiva de Dios. ¿Ok? Bueno, déjame explicarte qué es esto. La voluntad decretada es esa voluntad soberana de Dios que siempre se cumple. Siempre, no importa lo que pase, no importa lo que ocurre, no importa la situación que va a ocurrir, pero la voluntad decretada de Dios se cumple. Como dice en inglés, no matter what. Se cumple porque se cumple, ¿cierto? Nadie, o sea, ningún ser humano, nada ni nadie, ninguna entidad, lo que sea, puede resistirla. Nadie. Nadie puede impedir que suceda. Ejemplo, la crucifixión de Jesucristo en Hechos 2:23. Dice que Jesús fue entregado por él en determinado consejo de Dios. Aunque los hombres lo crucificaran con manos inicuas, el acto más atroz de la historia fue el mismo tiempo cumplimiento del plan, que es el plan redentor de Dios. Esa es la voluntad decretada, que es la irresistible, la soberana, la absoluta y la que se hace. No importa, ¿ok? Entonces ya saben, voluntad decretada es la voluntad soberana de Dios que siempre se cumple. Ahora, segunda, la voluntad perspectiva. Bueno,
En cambio, es lo que Dios nos manda en su palabra. Por ejemplo, los 10 mandamientos, la enseñanza de la ley, la santidad a la que Él nos llama. Esta sí se puede resistir. Claro, te hago una pregunta. ¿Tú cumples los 10 mandamientos a su totalidad? Yo no. Y da vergüenza decirlo. Pero me gustaría, ¿ves? De los 10, nada más con el primero, porque amar a Dios sobre todas las cosas es imposible. O sea, por ejemplo, entonces esa voluntad, perspectiva, esa sí se puede resistir, ¿ves? Porque el hombre puede obedecer o desobedecer. Ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Apenas Moisés bajó del monte Sinaí, ya le tenían un becerro de oro. Y idolatrías y un montón de idolatrías tú ves en el Antiguo Testamento. O sea, Dios manda, pero el hombre decide obedecer o rebelarse. Entonces, hermano y hermana, aquí hay una lección importante y crucial. O sea, no somos responsables de cumplir la voluntad decretada de Dios. Esa siempre se va a hacer, ¿cierto? Pero sí somos responsables, escucha bien, responsables de obedecer su voluntad perspectiva, la que nos fue revelada en las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos creyentes tropiezan en ese punto porque viven angustiados, ¿no? Buscando un plan secreto para su vida, como si era un mapa oculto, como si la bendición dependiera de descifrar un código o algo que está escondido en el cielo. No, pero es que la Biblia dice otra cosa. Lo que Dios nos pide no es adivinar un futuro, irte ante un brujo, ante un chamán y que te lea el horóscopo, que te lea la mano, que te lea el café y eso es pecado, hermano. Y déjame decirte una cosa, eso es un pecado directo ante Dios, eso es idolatría, eso es decirle a Dios, yo no confío en ti. Es más, déjeme decirle algo, comprar un billete de lotería es pecado. Yo antes lo hacía, dejé de hacerlo, pero ¿por qué? Porque eso es decirle a Dios que tú eres un pobre, eres un arrastrado, no tienes cómo mantenerme, cómo mantener el universo, cómo proveer, ¿no? No, o sea, eso no se hace, hermano. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que Dios nos pide no es adivinar un futuro, es obedecer. Es obedecer lo que ya está claro en su palabra, ¿ves? Por eso cuando alguien pregunta, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida o para mí? La respuesta es sencilla, hermanos y hermanas. La respuesta es muy sencilla. ¿Saben cuál es? Se la voy a dar gratis. Primera de Tesalonicenses 4:3. Cito, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Vuestra santificación. No es un acertijo. Es un llamado claro. Debemos ser santos y apartarnos del pecado y vivir para Él. Bueno, el Salmo 1 nos pinta de manera hermosa que el bienaventurado no anda en consejo de malos ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. O sea, ese hombre es como un árbol, ¿cierto? Que está junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no va a caer. Ese es el que vive en la voluntad de Dios, enraizado en la palabra, firme en medio de las tormentas. Esa es la voluntad del Señor, estar pegado a la Biblia, estar buscando su santidad, buscando en la oración, y verás que allá vas a encontrar la voluntad de Dios lentamente. Mira, déjame decirte algo. A mí me gusta escuchar mucho a Charles Stanley, y él dice algo muy importante y algo que me entró mucho en mi vida, ¿no? Él dice, entre más tiempo pases con Dios en oración y leyendo, tu vida espiritual va a poder discernir lo que Dios te está diciendo. Y doy por testimonio que sí. Sí me ha llegado a pasar. Y muchas veces. Y muchas veces. No es que fui un profeta, me lo dijo, no. Estoy en la palabra de Dios y estoy en comunión con el Señor y estoy orando. Y le pregunto
situaciones de mi vida conforme a la palabra. Y puedo decir que en mi espíritu siento lo que Él me está diciendo por medio de su palabra. Pero para eso hay que tener una comunión y una relación con Dios. A diario. Es como tú hablas con tu esposa. Tú no hablas con tu esposo cada 3, 4 días, ¿no? Tú hablas todos los días, inclusive estén disgustados. Es lo mismo que ocurre con Dios. Entonces, el que vive la voluntad de Dios es la persona que está en la palabra, firme, en medio de las situaciones y en medio de las tormentas, está con Dios. Y esa es la voluntad del Señor. Ahora, cuando hablamos de decisiones prácticas, ponle cuidado a esto. Cuando hablamos de decisiones prácticas, como un trabajo, un matrimonio o un llamado, la Biblia nos da principios sencillos. Dios no siempre te dirá un nombre o un detalle exacto, pero te va a dar principios claros para que seas libre de decidir dentro de su voluntad. Mira, 1 Corintios 7:39 dice que la viuda es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No hay magia ni revelaciones privadas, hay obediencia. Obediencia, hermanos. Mira, si la persona con que tú quieres casarte, ¿cierto? Refleja el carácter de Dios. Es una mujer, hombre santo, piadoso, le sirve a Cristo. Ya has estudiado a esa persona, la has analizado, le has preguntado, han salido, han conversado y le has preguntado a Dios. Bueno, entonces debe ser un prospecto para casarte con ella, basado en las escrituras. Porque lo primero que las escrituras te va a decir, ay, no te cases con una mujer no cristiana, porque vas a tener problemas. ¿Ves? Esa es la voluntad del Señor. ¿Sí viste? Esa es la voluntad del Señor. ¿Estás buscando casarte? Bueno, la Biblia te dice, bueno, hay hombres y mujeres así. Proverbios 31, mujeres piadosas, hombres santos, hombres puros, o sea, ¿ves? Entonces, pero el que es libre de decidir eres tú, ¿cierto? Lo mismo ocurre con un trabajo, hermanos. Dios no te va a decir el nombre de la empresa, pero te manda a ser íntegro. No robar, trabajar como para que el Señor, si cumples esos principios, puedes decidir con libertad. O sea, mira, si un trabajo te está diciendo que hay que robar, o que está diciendo invente algo, escriba algo, X circunstancia, y que aunque sea una buena compañía, no lo hagas. Eso no edifica al Señor. No lo hagas, pero respeta el trabajo donde estás, no robes horas, sé fiel, sé puntual, sé respetuoso. Si en algún momento te llaman la atención, sé humilde, no seas orgulloso, no seas prepotente. Humildad, ¿cierto? Si es una buena compañía. ¿Ves? Ahora, la Biblia es clara en advertir que buscar la voluntad de Dios no tiene nada que ver con supersticiones. No, ni adivinaciones, ni horóscopos o señales ocultas, no. Eso está prohibido. O sea, no pueden buscar su voluntad en cartas, en las tablas esas Ouija, sino en la palabra escrita. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios no nos muestra todo el futuro, pero sí nos da suficiente luz para dar el siguiente paso. Entonces, en conclusión, la voluntad de Dios no se trata de descubrir lo que está escondido, sino de obedecer lo que Él reveló. El énfasis bíblico nunca ha sido especular sobre misterios, sino obedecer mandamientos claros, mandamientos que están en la Biblia, ¿cierto? Mira, yo voy a hacer un estudio más adelante de eso que yo veo en redes sociales que realmente me enoja. Me enoja de, hey, estoy buscando a la mujer de alto valor. Estoy buscando al hombre de alto valor. Eso es basura, eso no existe. Eso no existe. Pendientes, yo después voy a sacar un estudio acerca de eso
bíblicamente. Bíblicamente, ¿ok? Bueno, entonces, así que la pregunta real no es, ¿y si me equivoco en escoger de trabajo, de ciudad? La pregunta real es, ¿esto honra a Cristo? ¿Esto me aparta del pecado? ¿Esto me permite obedecer los mandamientos de Dios? ¿Esta mujer me conviene? ¿Este hombre me conviene? ¿Este trabajo me conviene? ¿Esta relación me conviene? ¿Ves? Si la respuesta es sí, entonces adelante, hazlo, porque estás caminando sobre su voluntad. Después de hablar con esa mujer y con ese hombre, llevan tiempos de conocerse y ve que es una mujer de Dios, que respeta a sus padres, que va a la iglesia, que sirve, que es piadosa, que es inteligente, ¿ves? Entonces, claro, forma una familia, cásate, ten hijos, ¿ves? Porque Dios nos da principios. Él nos ha revelado en su palabra y que lo que debemos hacer, pero también es nuestra responsabilidad. Buscarlo en oración, ¿ves? Y obedecerlo. Cada palabra que sale de la boca de Dios, hermano, es la voluntad de Dios. Mira, te voy a dejar 6 ejemplos. 6 ejemplos cotidianos de la vida según la voluntad de Dios. Primero, decisiones del trabajo. Imagina que un creyente tiene 2 ofertas de trabajo. Una con un mejor salario, pero en un ambiente lleno de corrupción y de tentaciones y bueno, todo pues. Y otra más modesta, pero limpia y estable. Entonces, ¿cuál sería la voluntad de Dios que no está escondida en adivinar o escoger, sino en aplicar lo que está revelado en la palabra de Dios? Ser íntegro, no robar, no trabajar. ¿Ves? Es que no trabajar. O sea, no robar y trabajar prudentemente. Trabajar con honestidad. Colosenses 3:23. Entonces, el ejemplo cotidiano es escoger el trabajo donde puedas honrar a Cristo con integridad, aunque pague menos. ¿Ves? Aunque paguen menos. Segundo, relaciones y matrimonios. Un joven puede preguntar, ¿será esta la persona con quien me quiero casar? ¿Será esta la voluntad de Dios para mí? Bueno, la Biblia ya reveló que debe ser en el Señor. Corintios 7:39. Es decir, alguien creyente que ama a Dios. Ejemplos. Si esa persona es cristiana, es una cristiana genuina, ¿no? No es la de los domingueras y ya, desaparece los domingos y no te lee la Biblia, no, tú no escuchas ese vocabulario cristiano, ¿no? Y no te saca versículos. Bueno, no tiene que ser una mujer teóloga, pero que se note, ¿no? Que se note que lee la palabra. Una mujer que tiene temor de Dios o que no tiene temor de Dios. ¿Ves? Que juntos puedan servir en la iglesia. Entonces, la decisión ya es libre. Ya tú decides, ¿ves? Entonces, no hace falta esperar una señal del Señor, ¿no? Dame una señal del cielo, una zarza ardiente. ¿Ves? No. Ya la señal ya está ahí. Que está en la palabra de Dios. ¿Ves? Es obedecerla y ya. Uso del tiempo libre. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Muchos se preguntan, ¿está mal ver series, salir con amigos, usar redes sociales? Bueno, la voluntad revelada de Dios nos dice, sean santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Un ejemplo sería, si una serie promueve el pecado y te contamina, pues claro que la voluntad de Dios no es que veas esa serie. Pero si es una serie que te edifica, una serie romántica, una buena película de acción, no sé, ¿ves? Algo que tu espíritu sabe que está mal, porque te recuerda que también lo tienes aquí en la cabeza, ¿ves? Entonces no te estás robando el tiempo, esa serie. No es pecado ir al cine, no es pecado ver televisión, no es pecado usar las redes sociales conforme a la honra del Señor. Pero si va a ver redes sociales, meter a ver pornografía o mujeres en bikini o hacer
cosas ridículas, claro que estás pecando. No es la voluntad de Dios. Yo aquí estoy utilizando las redes sociales. ¿Para qué? Para edificar el pueblo de Cristo con lo que Dios me ha dado. Para poder enseñar y poder evangelizar y poder predicar aquí por medio de las redes sociales. ¿Ves? Entonces no me está robando tiempo. Estoy edificando al Señor, edificando el pueblo de Cristo y estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque yo cuando quise empezar este proyecto, yo le oré a Dios. Le oré al Señor. ¿Ves? Y lloré por mucho tiempo. Y hasta que sí, recibí luz verde y lo hice, ¿no? Ahora, finanzas personales. Una persona duda, ¿será la voluntad de Dios que me endeude para comprar esto o aquello? Bueno, la Biblia enseña principios bíblicos. A nadie debáis nada. Romanos 13:8. Y que seamos buenos administradores. Lucas 16:11. Por ejemplo, si el crédito me esclaviza y no puedo honrar tus compromisos, entonces no es la voluntad de Dios. En cambio, ahorrar y vivir con lo que tú tienes refleja obediencia. Claro, pero hermano, Mauro, es que una casa, no tengo 250,000, no tengo 30,000 para un carro. Entiendo, son deudas que se tienen que adquirir porque no somos millonarios, ¿no? Por lo menos yo no. Pero cuando hablo de tarjetas de crédito, cuando hablo de compras compulsivas, cuando hablo de compras que no necesitas comprar, cuando compras cosas que no necesitas, cuando malgastas el dinero en algo, ¿ves? O compras algo que no debes. Mira, por ejemplo, eh, yo tengo un presupuesto en mi hogar, ¿ves? Y no me salgo de ahí. De ahí yo no me salgo. Mi mercado es casi lo mismo, de ahí no me salgo. Cuando quiero ir de viaje, saco un dinero aparte y voy ahorrando poco a poco. Siempre estoy pendiente de mi tarjeta de crédito. Cuando compro algo, pago la mitad y la otra mitad la voy pagando en cuotas. Cosas así, ¿ves? Cuando quiero darme un gusto, por ejemplo, a mí me gusta la carne, ¿no? Pues ya sé que ir a comerse una buena carne me va a costar como 60, $70. Pues ya en 2 semanas separé $35 y ya puedo irme a comer mi carne. Y no estoy dañando mi economía. Y estoy siendo obediente en mis finanzas. ¿Ves? Igual que dar para el Señor. Lo que salga de tu corazón, ofrenda al Señor. ¿Ves? Aunque el diezmo fue abolido, hay gente que lo hace. Si tú quieres hacerlo, hazlo, no hay ningún problema. Está bien. Pero si no, entonces tú apartas algo para el Señor y lo das. Ahorra para alguna necesidad, para alguna situación. Viene algo improviso y ya tenés un dinero ahí. ¿Ves? Para eso son las tarjetas de crédito, hermanos. Algo ocurre, una emergencia, ahí está la tarjeta de crédito. Yo tuve una situación en mi carro y ahí tenía mi tarjeta y lo arreglé el mismo día. ¿Y ahora qué hago? Lo pago mensualmente. ¿Ves? Cosas como esas. Hay gente también que pregunta lo siguiente: ¿está mal tener relaciones antes del matrimonio si nos amamos, hermano? O sea, hay gente que pregunta eso. Y eso me da a entender que la gente no lee la Biblia. Estos jóvenes no leen la Biblia. Claro, la voluntad de Dios está escrita, eso es fornicación. Primera Tesalonicenses 4:3. O sea, eso ni se pregunta, ¿ves? Ahora, hay otras preguntas. Si un hermano es tratado mal en su trabajo, se pregunta, ¿debo vengarme o guardar silencio? ¿Ves? Romanos 12:19 nos dice, hey, revela la voluntad de Dios, no nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios. Responde con paciencia, confía en Dios, en vez de estar pagando con la misma moneda. O ve buscando tu trabajo. Si ves que el tipo está ahí dándote, te falta el respeto, te trata mal o alguna cosa, habla con él. Y sigue, vete de ahí. Dios va a abrir puertas. No tienes que quedarte ahí. Dios no te dice tienes que quedarte ahí. ¿Ves? Lo único que Dios te dice es no respondas con rabia, ni con odio, ni con malas palabras, ni con grosería.
Entregarle esa situación a Cristo y de paso le dices a Cristo, ábreme puerta en otro trabajo, aunque paguen menos. ¿Y pagar menos qué es? ¿$1 menos? ¿25 centavos menos? Así que tranquilo, hermano. No te falten el respeto. ¿Ves? Nadie tiene que faltarte el respeto. Tienes que tener identidad. Y si lo hacen, responde con sabiduría e inteligencia para que quede avergonzado la otra persona. Entonces, hermanos, viendo esto, la voluntad de Dios no es un mapa secreto ni un rompecabezas celestial. Está delante de nosotros en cada decisión cotidiana, en el trabajo, en la familia, en la pureza, en el uso del dinero, en el entretenimiento. No se trata de esperar señales milagrosas, sino de obedecer la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tengo 2 llamados. Amigo o amiga, mira, tú puedes estar buscando señales, adivinaciones, horóscopos o hasta consejos de gente que ni conoce de Dios, tratando de descubrir cuál es tu futuro. Pero déjame decirte algo con sinceridad. La voluntad de Dios ya está revelada en su palabra. Él no juega a escondidas contigo. Su mensaje es claro. Arrepiéntete. Esa es la voluntad del Señor. Arrepiéntete. Cree en Jesucristo y empieza a caminar en obediencia y en santidad. ¿Es fácil? No, pero se puede ir logrando poco a poco. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No lo ignores, no ignores ese llamado, porque fuera de Cristo no hay salvación, ni dirección verdadera. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la voluntad del Señor. Ahora, llamado para ti, que eres creyente. Hermano, hermana, seamos honestos. Muchas veces nos preocupamos por descubrir qué trabajo debo aceptar, con qué persona me debo casar, o amistades que debo tener, a qué ciudad debo mudarme. Y olvidamos lo esencial, hermanos. Y déjame decirte una cosa. Y también hay relaciones que hay que dejar. No tu esposa ni tu esposo, ¿no? Pero amistades tóxicas, aléjate. Si ven que no te edifica, aléjate o córtalas por un tiempo. ¿Ves? La voluntad de Dios ya la tenemos escrita. Él dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Entonces, la pregunta no es si sabes el futuro. La pregunta es si estás obedeciendo lo que ya conoces. La Biblia no es un misterio oculto, es un manual abierto. El reto es vivirlo. Hermano, hermana, ya eres creyente y caíste en un pecado, arrepiéntete. No esperes, arrepiéntete, ve a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te va a escuchar y te va a recompensar en público, pero debes pedir perdón. Confiésalo. Escúchame, y con detalles, que no te dé vergüenza. Con detalles, mi hermano y mi hermana, con lo que hiciste. Cógete el Salmo 51, personalízalo y dile, Padre, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo y lo impuro ante tus ojos. Padre, hice esto, ta. Y le dices, Padre, recibo tu perdón por fe. Y voy a tratar de cambiar, voy a cambiar mi mente, voy a alejarme de esta persona, voy a dejar de ver esto, voy a guardar mi boca, voy a cuidar mis ojos. Y dale, mi hermano, dale, porque todavía estamos en un cuerpo carnal. Nosotros los hijos de Dios no habitamos en el pecado. No habitamos en el pecado. No convivimos con el pecado. El perro vuelve a su propio vómito, nosotros no. El cerdo se revuelca en el lodo, nosotros no. Bueno, no es que nos seamos cerdos, ¿no? Pero me refiero en que nosotros vivimos en santidad progresiva, es poco a poco. Levántate, hermano. Caíste, levántate. Porque 70 veces 7 Dios perdona al justo. Así que no te quedes en la vergüenza, no te quedes en el pecado, arrepiéntete y sigue adelante, porque hay mucho camino por recorrer. ¿Ok? Entonces, para cerrar, al final, hermanos, lo que necesitamos no es una bola de cristal, sino un corazón obediente. Lo secreto le pertenece a Dios, recuerda, lo secreto le pertenece a Dios. Es más, yo creo que cuando estemos en
en el paraíso, en el cielo, cuando seamos un cuerpo glorificado, yo creo que ni lo sabremos. ¿Ves? Bueno, digo, no sé, ¿no? Pero lo revelado es para nosotros. ¿Y qué es lo revelado? Lo que está en la palabra de Dios. Obedezcamos lo revelado, hermano. Así que no pierdas tu paz buscando lo que Dios nunca prometió mostrarte. Afuérate lo que ya te dio en su palabra. Santidad, obediencia y fe en Cristo. Eso es suficiente, hermanos, para caminar seguros en cualquier decisión. Y yo sé, hermanos, que hay decisiones duras, hay decisiones complicadas. Hey, también busca el consejo de hermanos piadosos, de hermanos que tú ves que como que, espérate, ese hermano se ve que tiene sabiduría, déjame hablar con él, déjame comentar con él, déjame exponerle mi caso, porque en la multitud de consejos está la sabiduría, dice Proverbios. Y créeme que Dios se va a encargar del resto. ¿Ok? Así que bueno, hermanos, fue una clase de casi 33 minutos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios cuide de tu familia. Que Dios bendiga el fruto de tu trabajo. Y te veo en próxima enseñanza. Dios mediante. Bye bye.